Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y esto, por supuesto, es una de nuestras cámaras que están ahí cruzando para tener la toma. Estamos en vivo, además son las 11:15 de la noche, con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Es poco usual, además, un presidente en un programa en vivo, en televisión y además con público. Muchas gracias por estar aquí. Entiendo además que está con un poco de gripe, ¿no? Bastante gripe, pero bueno, muy contento de estar en Chile. Muchas gracias a usted, Juan Manuel, por la invitación. Muchas gracias, chicos, por venir y muchas gracias, pues, a Televisión Nacional de Chile también por esta invitación. Presidente, veíamos ahí en la nota de nuestro periodista Franco Ferreira, usted ha sido formado en el mundo católico. ¿Qué tan creyente es hoy Rafael Correa? Bueno, toda mi vida he sido creyente, estudié en escuelas cristianas, fui jefe de los Scouts católicos, he sido voluntario salesiano, así que sí he tenido una vida, yo diría, más que católica, de creyente, ¿no? De creyente, y tal vez en base a la doctrina social de la Iglesia, teología de la liberación, que son base de mi pensamiento político, económico y social, pues una vida también de compromiso, de servicio en lo que he podido. Ya, y se suele asociar generalmente a los políticos más creyentes al mundo conservador más que al progresista. ¿Dónde se ubica usted? Bueno, en Estados Unidos sería inclasificable, porque sí, como ahí las diferencias verdaderamente ideológicas en cuanto a modos de producción, etcétera, entre demócratas y republicanos son menores que las que yo tengo cuando me levanto y me acuesto yo mismo. Entonces las diferencias se dan básicamente por cuestiones morales, ¿no? Que al aborto, no al aborto, etcétera. A eso se le llama liberales, de izquierda, los que son pro aborto, derechos homosexuales, etcétera, y los conservadores, los republicanos, los que están en contra de esos cambios, porque el sistema todo coincide. Entonces yo sería inclasificable porque a nivel ideológico propiamente, como se han caracterizado tradicionalmente a ideologías, por las condiciones de producción, condiciones materiales de producción, relaciones sociales, etcétera, soy muy de izquierda. Pero en cuestiones morales sí soy conservador. Claro, o sea, si hubiese nacido en Estados Unidos y fuera presidente allá, pero como es presidente de Latinoamérica, en Latinoamérica se suele más bien generar estas asociaciones. Por ejemplo, opinión sobre el aborto. Sí, yo estoy contra el aborto. ¿Contra el aborto? Sí. ¿Ha tenido también creo que la vida, y lo dice la Constitución ecuatoriana, la vida debe defenderse de la concepción, ahí hay vida humana. ¿Y ha tenido algunos por eso dicen que no soy de izquierda, es chistoso porque resulta que ahora esos son los factores que determinan la ideología de una persona, y con ese criterio, perdóneme, si Pinochet era pro aborto, entonces era de izquierda, y si el Che Guevara era contra el aborto, era de derecha. No, pero no resiste el menor análisis. ¿Considera que es más fácil encontrar gente de la órbita de izquierda favorable al aborto que en la derecha? Bueno, yo creo que muchas veces se puede caer en el cambiar por cambiar las cosas y así creerse revolucionario, progresista, etcétera. Entonces, creemos que, por ejemplo, hay imperativos morales en América Latina que no son estas discusiones que están en el límite de lo moral, sino cosas evidentes, como la lucha contra la pobreza, por ejemplo. ¿En el caso del matrimonio igualitario? Tampoco estoy de acuerdo. Nuestra Constitución, cuidado, nuestro gobierno es el que más derechos ha dado a las minorías sexuales. Por ejemplo, se reconoce la unión de hecho, que para cualquier efecto práctico tiene exactamente los mismos derechos que el matrimonio, pero como una reivindicación de las minorías sexuales llegar al matrimonio. Sin embargo, en nuestra Constitución, aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano, el matrimonio se define como la unión del hombre y la mujer. Y en la opinión respecto del aborto o del matrimonio igualitario, ¿la fundamentación detrás de ese argumento es más bien desde el punto de vista de ser creyente o filosófica? Eso es lo que siempre critican los grupos, ciertos grupos, para desmerecer la posición de uno. Yo les puedo mostrar, dar ejemplos de médicos ateos que defienden, que están contra el aborto porque entienden que desde la concepción ya hay vida. Discusión filosófica, por eso le pregunto, si usted siente que más bien sus convicciones son filosóficas en estos casos o son... Bueno, es imposible separarse de la formación moral y religiosa de uno. Sin embargo, le insisto, estas son posturas que tienen grupos que no tienen nada que ver con la religión, y por si acaso, nosotros solo hemos cambiado cosas a favor de estos derechos, no a favor de estos grupos. Yo no creo que se esté atentando contra los derechos cuando no se quiere cambiar nada, pero nadie ha garantizado tanto los derechos como la Revolución Ciudadana de las minorías sexuales, las mujeres, etcétera. En aborto no hemos retrocedido 1 centímetro, pero no acepté avanzar y por eso se me critica en muchos casos. En derechos homosexuales hemos avanzado muchísimo, pero como la Constitución dice matrimonio, unión entre hombre y mujer, quisieron algunos grupos proponer una reforma constitucional que no la apoyé, entonces ahora se me quiere poner como
homofóbico, pero son grandes injusticias porque no hay gobierno. Yo tengo, por si acaso, en mi gabinete, Así es. por primera vez representantes de minorías sexuales. Así es. Nuestro gobierno tiene prácticamente equidad de género. Nuestra Corte Nacional de Justicia es la única en el mundo con estricta equidad de género. Todo esto por las leyes y la Constitución de la Revolución Ciudadana. Nuestra Asamblea Nacional es la que mayor participación de mujeres, al menos 40% tiene en toda la región. Pero si es que no estamos a favor de despenalizar el aborto, estamos contra las mujeres. O sea, yo no entiendo mucho esa cosa. ¿Qué le pasa a usted, presidente, cuando se instala una discusión en Latinoamérica, como por ejemplo, que es la otra también que suele estar muy presente, pero probablemente ahora materializada a partir de la determinación de Uruguay respecto de la marihuana, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, que es un país soberano, y o sea, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su decisión, pero nadie puede cuestionar el derecho que tiene para hacerlo, ¿verdad? ¿Y a usted le gusta? No, yo nunca, no fumo así. No se le gusta la marihuana. Pero no, yo lo que sí creo es que se debe replantear la estrategia en la lucha contra las drogas, porque claramente ha sido un fracaso total. Y también demuestra mucha doble moral, la relación de poderes, porque, o sea, como los productores somos latinoamericanos y los consumidores son del norte, bombardean nomás. Como dice Eduardo Galeano, nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las narices. Algo tiene que cambiar. Ahora, respecto de esta estrategia, entonces, ¿cómo la reenfocaría usted? Porque hay varios expresidentes latinoamericanos que han planteado que como esta lucha en la práctica se ha perdido, hay que reenfocarla de otra manera. Y una de ellas, eventualmente, sería, por ejemplo, permitir el consumo, por ejemplo, de la marihuana. Mire, esto es muy similar a la prohibición del alcohol en los años 20. Ha sido la única enmienda de la Constitución de Estados Unidos que se ha derogado. Y dicho sea de paso, el alcohol también es una droga, una soft droga, pero droga, ¿verdad? Dice en Estados Unidos, enmienda en Estados Unidos. En los años 20. Pero esto desarrolló un mercado ilegal de alcohol, no se podía controlar la calidad de ese alcohol, mafias, asesinatos, etcétera. Pero los muertos eran norteamericanos y en territorio norteamericano se derogó esa enmienda. Algo muy similar está pasando con el asunto de las drogas. Le insisto, el alcohol también es una droga. Pero nuevamente, como los productores son latinoamericanos, bombardean nomás. Por supuesto que hay que revisar esa estrategia y eso no excluye la posibilidad de despenalizar cierta clase de drogas. Estados Unidos la deroga y ¿le gusta cómo funciona entonces la industria del alcohol? Se lo pregunto para saber si ese debería ser el camino que debería aplicar Latinoamérica respecto a la droga. Bueno, indudablemente mejoró la situación. Desaparecieron esos negocios ilícitos, esas mafias, esa violencia. Se puede controlar la calidad de ese alcohol, se paga impuestos. Con esos impuestos se puede respaldar a los propios adictos al alcohol. Y algo similar se puede hacer con las drogas. Hablemos de su relación con el resto de Latinoamérica también. ¿De quién se siente más cercano políticamente hablando? ¿La presidenta Michelle Bachelet o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? La presidenta Bachelet puede que esté viendo el programa. ¿Perdona? La presidenta Bachelet puede que esté viendo el programa. Y el presidente Maduro también. La verdad es que son dos queridos amigos y personas que admiro mucho. Michelle para mí es un referente de vida y creo que con ambos tenemos inmensas coincidencias. Y políticamente hablando, ¿de quién se siente más cercano? No sea políticamente correcto, presidente. No, yo no soy políticamente correcto, por el contrario, soy el político más incorrecto que pueda haber. Pero es la verdad. Tenemos grandes puntos de coincidencia con Michelle, con Nicolás, con Evo, etc. Ahora, sí es comentado en Chile, en general, por distintos sectores políticos, tanto de centro, derecha, izquierda, que desde que el presidente Rafael Correa llegó a Ecuador, más bien Ecuador empezó a tener una distancia en su relación con Chile. Cuestión que además queda, de cierta forma, más bien materializada en el diferendo que tenemos en La Haya con Perú. ¿Siente usted que esa crítica es injusta? Y si es injusta, ¿cómo puede, digamos, refutar ese argumento? ¿Que han entregado gente, digamos, desde los socialistas? No solo injusta, sino absurda, porque yo llegué al poder cuando estaba Michelle. Luego vino Sebastián Piñera, que obviamente estábamos en diferentes posiciones ideológicas, pero nos respetamos y en lo personal lo estimo grandemente a Sebastián. El 30 de septiembre del 2010 y salió una referencia. Cuando hubo un intento de golpe de Estado, uno de los mandatarios más preocupados fue el presidente Piñera. 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 ¿Yo qué dije? ¿Piñera? Piñera. No, Piñera, dice la presidenta de Argentina. Yo dije Piñera. No, me entendió mal, ¿eh? Pero en todo caso, sé muy bien que es Piñera. En todo caso, sobre el problema que tuvieron con Perú en La Haya, nos involucraba a los tres países porque se discutía, se ponía en cuestionamiento dos tratados, 1952-1954, que establecieron límites y eran tratados tripartitos. Nosotros nunca hemos dicho que no son tratados, que nos pusieron los límites, etcétera, pero se pudo establecer con Perú los límites marítimos, la Carta Náutica se la presentó a Naciones Unidas y siempre informando y coordinando a Chile por la estimación que le tenemos a Chile. Así que, por lo tanto, siempre, si hubiese estado Michelle Bachelet en el poder al momento de este diferendo en La Haya, la posición y la manera de expresar esa posición ecuatoriana habría sido la misma. Exactamente la misma.
Perfecto. ¿Cómo califica usted, presidente, hoy su relación en Ecuador con el mundo indígena? Más bien los tienden a mirar, por lo menos ciertos grupos, con distancia, a pesar de que en algún momento lo tenían bien cercano. Usted bien lo dice, ciertos grupos, es imposible contentar a todo el mundo. Yo trabajé un año con indígenas, estropeo algo el quichua, soy principiante, cuidado, no es que lo hablo. Y usted vea los resultados de la elección presidencial 2013, barrimos en zona indígena. Pero hay ciertos dirigentes indígenas que responden ya a otra lógica, el oponerse por oponerse, extremadamente politizados, financiados por ONG, que como dice García Linera, vicepresidente de Bolivia, no es que son organizaciones no gubernamentales, sino que son organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio. Entonces, con cierta clase de dirigencia es imposible tratar, porque ya tienen otros objetivos, no están representando a sus comunidades, no están luchando por el bien común, están buscando otros intereses y piden cosas imposibles, buscan espacios de poder y en ese sentido es imposible llegar a acuerdos, ¿no? ¿Qué cosa imposible? Porque digamos, el grueso de los chilenos probablemente no conocen el detalle de la disputa o de lo que han venido planteando. Por ejemplo, y de la posición. lo que está de moda, que no resiste el menor análisis. ¿Qué es lo que está de moda? No al petróleo, no a la minería, no a los recursos naturales porque amamos la Pachamama y la miseria como parte del folclore. Entonces, que proteger la naturaleza ultranza, que todos la queremos proteger, pero a costa del ser humano, cuando el imperativo moral es superar la pobreza y para eso necesitamos nuestros recursos naturales. Imagínese un Chile sin exportar cobre. Claro, en algún momento lo que ellos argumentan es que usted había dado a entender al menos, o había asumido el compromiso de que estas tierras iban a ser intocables, donde está el petróleo abajo, pero que ahora un pedazo, una porción, se va a permitir para sacar. Le ruego que lea todas mis declaraciones porque si tengo un problema es ser bastante coherente, que en política es un problema. Y siempre se habló, plan A, que se corresponsabilice el mundo. Plan B, explotar con la mayor responsabilidad ambiental y social ese petróleo. El plan A era que, en el fondo, los recursos vinieran desde afuera, de la comunidad internacional. Pero es que la lógica era muy simple. Nosotros estamos haciendo un inmenso sacrificio en dejar ese petróleo bajo la tierra y evitar que se manden a la atmósfera 400 millones de toneladas de CO2. Pero que se corresponsabilicen los verdaderos países contaminadores, al menos con la mitad de lo que estábamos renunciando. Financieramente a Ecuador siempre lo que más le convino fue explotar ese petróleo. 6 años buscamos esa corresponsabilidad. Nunca lo logramos, tuvimos entonces que aplicar el plan B, que es explotar con total responsabilidad ese petróleo. Ya, ¿y cómo siente hoy que el mundo le respondió a esa propuesta ecuatoriana? Bueno, la respuesta del mundo fue total irresponsabilidad e indiferencia, porque es una cuestión de poder, pues. Si usted quiere adquirir conocimiento del primer mundo, sin pagar patentes, hasta lo meten presos, si copia un software, si copia una medicina, etcétera, ¿no? Pero si ellos quieren respirar el aire puro de la Amazonía, lo pueden hacer de forma absolutamente gratuita y no le firman Kioto ni nada. ¿Por qué? Cuestión de poder. Por un instante póngase, asuma que es la relación inversa, que nosotros somos los contaminantes, los países pobres, y ellos son los que producen medio ambiente. Ya no hubieran hasta invadido para que les paguemos una justa compensación, siempre en nombre de la civilización, los derechos humanos, el derecho internacional, etc. El problema de fondo es una cuestión de poder. Los contaminadores son los más poderosos y los que producimos bienes ambientales de libre acceso somos los países pobres. Presidente, ¿qué tal, amigos, qué tan cercano es usted o fue de Julian Assange, el fundador de Wikileaks? Yo no conozco a Julian Assange. Ya, pero ¿qué tan cercano es? Bueno, no lo conozco en persona, entiendo, pero lo entrevistó. Alguna vez me hizo una entrevista en Rusia Today. Claro. A distancia, ¿no? Sí. Ya, pero ¿se considera cercano a él, amigo de él? No, lo consideramos un ciudadano con el derecho a pedir asilo y nosotros un país soberano con todo el derecho a otorgar asilo. Y cuidado, nosotros no hemos justificado lo que hizo Julian Assange. Creemos que los estados deben tener información confidencial por seguridad nacional, etcétera, pero no había garantías del debido proceso. Por eso es que dimos el asilo a Julian Assange. ¿Por qué cree que eligió la embajada ecuatoriana y no otra? ¿Por qué cree usted? No, le pregunto yo. Seguramente porque en nuestro país no se respetan los derechos humanos, no hay libertad de expresión, como todos los días publica cierta prensa. Usted debería ser loco, ¿no? Precisamente por lo contrario. ¿A cualquier persona entonces que considere que no se le está siguiendo un debido proceso, se le abre la puerta a una embajada, a una delegación diplomática ecuatoriana? Por supuesto, pues si pide asilo, el asilo de Julian Assange lo estudiamos cerca de 2 meses y vemos que hay fundamentos para ese asilo, es nuestro derecho soberano, de acuerdo al derecho internacional, la Carta de la ONU, etcétera, otorgar dicho asilo. Ahora, ¿cuánto tiempo cree que puede durar esta situación? Eso tiene que preguntarle a Inglaterra, pues a Gran Bretaña, a Suecia, a Europa. Ya, pero porque puede ser mañana que se acabe, porque ellos tienen la solución. Si Gran Bretaña le da salvoconducto para dejar la embajada, si Suecia, que lo requiere para investigaciones, no tiene acusación de nada, lo tiene que interrogar un fiscal sueco, de acuerdo a la ley sueca, puede interrogarlo en nuestra embajada, puede interrogarlo por video, y no lo quieren hacer.
Pero si se dieran ante eso, mañana mismo podría estar Julian Assange libre. Ya, ¿usted no le ha preguntado en todo caso al gobierno británico si le va a dar... Hemos conversado, pero no hay ninguna respuesta al respecto. Pero toda la solución está en manos de Gran Bretaña y Suecia. Por lo tanto, esto podría eternizarse en el tiempo. Así es, y tendremos a Julian Assange bajo la protección del Estado ecuatoriano el tiempo que sea necesario. Perdón, es una curiosidad, esto ya a nivel personal, pero ¿cómo es en lo doméstico tener tanto tiempo a alguien alojando, digamos, en una embajada? La verdad es que no he visitado últimamente la embajada de Londres. Pero algo le debe contar el embajador, ¿no? ¿Perdona? Algo le debe contar el embajador, algo le debe decir, mira, no sé, tiene ocupado 3 una piezas. Habitación. No conozco aquello, pero sé que se le ha habilitado al menos una habitación en la embajada del Ecuador en Londres. Pero eso significa ¿qué? ¿Quién lo alimenta? ¿Cómo lo hace para ducharse? Le voy a dar el número de nuestro embajador para que lo llame y lo entreviste, no sea mal. Pero ¿no le parece al menos curioso una situación como esa? Tener a alguien durante tanto tiempo instalado. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer de acuerdo al derecho internacional. Ya le toca a Gran Bretaña, a Suecia, hacer lo que tiene que hacer de acuerdo al derecho internacional, el derecho humanitario, porque se está atentando contra los derechos humanos de Julian Assange, corre riesgo su salud, usted lo ha dicho, por comodidades que tenga, estar siempre bajo el mismo techo, encerrado en una habitación, un departamento, eso puede afectar su salud. Pero toda la solución está en manos de Gran Bretaña y Suecia. A propósito de Julian Assange, defensor, digamos, de la libertad de expresión o algún momento ícono en ese sentido, se da la paradoja al mismo tiempo de que a usted en general, no sé si a usted cierta prensa no lo quiere mucho o usted a la prensa en general no lo quiere mucho y tiende a Creo que es mutuo el sentimiento de antipatía. Sí, ¿sí? Es de antipatía ya derechamente. Sí, porque yo creo que es un poder que abusa todos los días de ese poder y se reviste legitimidad. A esos abusos le llaman libertad de expresión, no es libertad de extorsión, libertad de corrupción. La prensa latinoamericana en general es muy mala. En Latinoamérica es muy mala. Sí, en ¿Eso general. incluye Chile? Y lo que hacen es propaganda. ¿Eso incluye Chile o vas a ver? ¿Ah? ¿Eso incluye Chile? Bueno, vean el rol de la prensa en la dictadura y en la caída de Allende. Vengo a visitar el Museo de la Memoria. Todo lo que publicaban ciertos diarios, lo que decían ciertas radios. ¿Quién ha sido sancionado por eso? ¿El día de hoy? ¿Cómo la mira el día de hoy? Bueno, yo creo que en general la prensa latinoamericana debe ser de las peores del mundo. Hay un abuso del poder mediático, pero sin escrúpulos. Póngame algún ejemplo en qué se nota, más allá de lo que usted ha vivido en términos personales. Por ejemplo, la contradicción. Usted dicen que no hay libertad de expresión. Y hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días en primera página. Yo no le he dicho ¿Qué mayor contradicción que aquella? Yo no le he dicho que hay falta de libertad de expresión. Usted sí dijo que hay críticas, etc. No, hay críticas, sí. Pues a usted lo critican, me parece que la prensa no lo critica. Pero es eso, le critican porque hay falta. ¿Y por qué hay falta de libertad de expresión, de acuerdo a estos señores? Porque estaban acostumbrados a someter a todos los gobiernos que agachen la cabeza, los presidentes digan, de palo nomás patrón, porque después nos va peor. Ahora tienen un presidente que también ejerce su libertad de expresión, le dice lo que le tiene que decir, atentado a la libertad de expresión. Son de las cosas que no entiendo. Cuando la prensa le dice a los políticos, al presidente corrupto, mediocre, ineficiente, etc., es libertad de expresión. Cuando el presidente le dice mediocre, atentado a la libertad de expresión. Cosas que no entiendo. Ustedes son estudiantes de comunicación social, si me lo explican, les agradecería. Oiga, presidente, ¿y siempre se llevó así con la prensa? Porque tengo la idea de que antes en realidad no era tan mala la relación, antes de que usted fuera presidente. No, yo tengo una muy mala impresión de la prensa de joven, desde que fui dirigente estudiantil. Cuando siendo presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, organicé una Semana de la Paz el año 85 en Guayaquil, me puse de acuerdo con un periódico para que nos dé cobertura del evento antes, durante y después, pero se me ocurrió firmar un manifiesto de apoyo a una ley que prohibía publicidad de cigarrillos y alcohol en los medios de comunicación. No me dejaron volver a entrar a ese periódico y no cubrí absolutamente nada. ¿Cómo mira ahora? Como dirigente estudiantil, para que nos cubrieran la semana deportiva y todo eso, había que pagarle extra, entre comillas, a un periodista para que saque los reportajes del caso. Ya. De muy joven tengo una mala impresión de la prensa. Ya, pero nunca es bueno generalizar. Por supuesto. Ya. Pero así como una buena prensa es fundamental para una democracia, lo que no se entiende es que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Claro, porque seguramente habrá visto también en el Museo de la Memoria que en Chile también durante la dictadura hubo prensa que defendió efectivamente la libertad de expresión y publicaba a pesar de que se corría el riesgo de morir. Totalmente de acuerdo con eso. Y ojalá que se entienda también que así como hay políticos malos, hay políticos buenos, que no hay que generalizar. Pero pareciera ser que el periodismo es una clase aparte donde solo hay buenos, ¿no? No hay malos, jamás se puede cometer un error, solo hay acierto. Jamás reconoce un error. ¿Y cómo lo hace usted entonces para informarse? ¿Qué prensa lee? Bueno, ¿O lee, o ve, o escucha? No, a mí me pasa un resumen de prensa, no leo medios, me pasa un resumen electrónico y hay un hiperlink que si quiero leer la noticia completa, activo el hiperlink. Ya, y cuando activa el hiperlink, ¿a qué prensa sí le cree más? Por ejemplo, nómbrame algún diario que sí le tenga respeto. O medio, televisión, no sé, radio.
En Ecuador el Telégrafo, que es el diario público. En Chile seguramente sería el canal nacional, ¿no? ¿Y en Estados Unidos? Nacional. ¿Perdón? ¿Y en Estados Unidos? ¿Usted conoce bien Estados Unidos? ¿Vivió ahí? Bueno, y como he vivido en Estados Unidos, he vivido en Europa, sé la diferencia de la prensa del primer mundo con respecto a la prensa latinoamericana. Sé, a pesar de que son negocios, hay conflicto entre el fin de lucro y el derecho a informar, sé el nivel de profesional y ético que tiene. Por ejemplo, allá se puede criticar, pero jamás se puede mentir. Un periodista que miente pierde su trabajo. Acá creen que mentir es parte de la libertad de expresión y parte de la estrategia para destruir al adversario. Entonces, hay medios mucho más serios, pero por supuesto también tremendamente sesgados, ¿no? Claro, porque el New York Times ha publicado editoriales favorables suyas, pero también algunas donde le ha pegado. Mucho más balanceados. Vaya cuando un periódico ecuatoriano privado publica un editorial a favor del gobierno. Pero por ejemplo CNN, ¿no? Eso sí tiene, usted le puede creer cuando hace un reportaje sobre un huracán, un accidente, pero sobre cuestiones políticas el sesgo es evidente. ¿Y cómo mira las redes sociales, que es una nueva forma en que la gente está utilizando para informarse y para informar también? Usted, de hecho, una gran alternativa y oportunidad para mitigar en algo este poder desmesurado que tienen los medios de comunicación, que además tiene que ver de quién son propiedad. ¿Qué pobre tiene un medio de comunicación? ¿Qué pobre que nos está viendo tiene un canal de televisión? Siempre han sido propiedad de las oligarquías. Son los brazos ejecutores de ese dominio que han tenido las oligarquías latinoamericana en nuestra región. Ahora, pero por otra parte, alguien que tenga una cuenta en Twitter puede llegar y tuitearle a usted e insultarlo también abiertamente. Pero eso tampoco se puede aceptar, o sea, lo va a hacer y se le va a poder responder, etcétera. Pero no es ético. No es ético, porque ¿quién dijo que la libertad de expresión? ¿Ha leído la Declaración Interamericana de Derechos Humanos? El respeto a la dignidad ajena, la reputación, etcétera. Entonces, todos debemos respetar el derecho de los demás. Claro, pero usted lo mira como una plataforma hoy día mucho más democrática, pero al mismo tiempo una plataforma pero por supuesto que se puede prestar exceso, nadie claro, dice lo contrario. O sea, de hecho se presta cada rato. Entonces, ¿cómo lo aborda eso? Porque ahí las posibilidades, digamos, de regulación bueno, es ya bastante la más responsabilidad de compleja. una persona, no de un medio de comunicación social, y puede ser respondido por centenas de personas más, porque por cada que nos insulta tenemos centenas y miles de personas que nos apoyan en las mismas redes. Presidente, pero eso no se puede hacer a nivel de medios de comunicación, ¿eh? Usted vivió un proceso hace ya varios años de una asamblea constituyente para hacer la reforma a la Constitución. Una discusión que de alguna forma se ha dado aquí en nuestro país, a pesar de que se ha hablado de una nueva Constitución, el mecanismo aún no lo conocemos, pero hay quienes abiertamente han estado impulsando la idea de que sea a través de una asamblea constituyente. Me gustaría hacer una pregunta más bien de carácter práctico. ¿Cómo se convoca y cómo se forma una asamblea constituyente? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cuáles fueron los problemas que encontró en el camino? Porque muchísimos. Esa fue la... Desde el punto de vista práctico, ojalá. Esa fue la propuesta central de nuestro proyecto en el 2006, cuando ganamos por primera vez la presidencia de la República. Y no mandamos candidatos asambleístas por lo desprestigiado que estaba el Congreso, para no cohonestar esa institución en tanta decadencia como era el Congreso Nacional. Teníamos una constitución hecha en un cuartel militar en el 98, en plena y larga, triste noche neoliberal. Entonces, nos había llevado a la peor crisis esa constitución, ese marco institucional. Entonces, nuestra propuesta fue una asamblea constituyente para una nueva constitución. Pero como no teníamos asambleístas en el Congreso, no es que decían no para la asamblea constituyente. Todo el mundo decía sí y los partidos políticos la boicoteaban por abajo porque no querían que cambie nada. Yo tuve que decretar esa asamblea constituyente, lograr que el Consejo Nacional convoque elecciones. Se opuso el Congreso Nacional de ese entonces, pero como el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en periodo de elecciones, se tuvo que destituir 52 asambleístas que querían, congresistas en esa época, boicotear el proceso, y con todos estos problemas que resumidamente les he dicho, logramos elecciones para asambleístas constituyentes e instalar esa asamblea constituyente en el año 2007. ¿Y quiénes eran esos asambleístas? Porque una de las conversaciones que se ha dado aquí cuando se habla de la asamblea constituyente es, siempre preguntan, tanto partidarios, pero fundamentalmente detractores aquí en Chile, de eventualmente aplicar esta idea es, bueno, pero ¿quiénes integrarían la asamblea constituyente? ¿Quiénes eran los asambleístas? ¿Quiénes, digamos? Los proponen los diferentes movimientos políticos. Ahora, ganamos la inmensa mayoría porque tenemos la legitimidad de ser los impulsores de esa asamblea constituyente. Ganamos más de 2/3 de la asamblea, pero lo proponen los propios movimientos políticos y es el pueblo el que decide. ¿Qué ventaja y, si es posible, con una visión un poco autocrítica, desventaja le vio a este proceso de la asamblea constituyente? ¿Qué desventaja? ¿Qué ventaja y desventaja? Bueno, ventaja tiene una asamblea constituyente de plenos poderes. Teníamos un periodo determinado para hacer una nueva constitución, primero 6 meses y 2 meses de prórroga. Se cumplió con el periodo ordenado por el pueblo ecuatoriano. Desventaja es que todo el mundo cree que
democracia es que todo el mundo participe. Está bien la participación más amplia, pero una cosa es participar, ser escuchado, otra cosa es que cada quien quiere poner su impronta, ¿no? Entonces no se puede, pues, tener 15 millones de opiniones en una constitución. ¿Cómo se hace entonces para decir, bueno, ¿sabe qué? Esto sí, pero esto no? Para eso es la responsabilidad de la representación. Usted tiene que recoger todas esas opiniones, sintetizarlas y también estructurarlas en base a una visión, a un proyecto de país por el cual el pueblo ecuatoriano había votado. Esa era la labor de los asambleístas constituyentes. Corríjame si me equivoco, presidente, pero usted finalmente va a estar en el poder durante estos 3 periodos, porque ya ha sido reelegido 10 años. No solo son 2 periodos. El primero, como hubo la nueva constitución, hubo que llamar a elecciones, entonces solo estuve 2 años. Claro, solamente 2 años, sí. Y ahora estos otros 2 periodos. El periodo presidencial en el cual es 4 años. Usted finaliza el 2017. Sí. La década anterior a que usted asumiera, hubo, si no me falla la memoria, 7 presidentes en total. Depende de cómo los cuente, no pueden ser 10, 11. Depende de cómo los sé, yo sé. Hubo triunvirato, hubo presidente de 2 horas, etc. Que se fueron algunos además de unas maneras, digamos, bien increíbles, incluso algunos destituidos por incapacidad mental. No, algunos, toditos. Bueno, sí. No con incapacidad mental, pero toditos se fueron de manera increíble. Pero, ¿cómo siente que Ecuador se ha ido acomodando a estos 20 años, donde durante los primeros 10 tuvo este desfile de gobernantes, y ahora uno que se mantiene prácticamente, o se va a mantener cuando llegue al 2017, una década? Sí, soy la persona más querida de los estudiantes de historia, porque en 10 años se tuvieron que aprender por lo menos 7 nombres, no solo un nombre. Pero en todo caso, se decía que fue cierto, antes de nuestro gobierno, en 10 años, por lo menos 7 presidentes, depende cómo lo cuente, porque hubo una época en que estuvieron 3 durante pocas horas, una vicepresidenta pocas horas, etc. Podrían llegar a ser 11, 12. Pero en todo caso, los 3 últimos gobiernos antes del nuestro no acabaron su periodo. Y se decía que Ecuador era ingobernable. La Revolución Ciudadana ha demostrado que los ecuatorianos somos perfectamente gobernables cuando tenemos gobiernos que se parecen a ellos, honestos, trabajadores, patriotas, cumplidores. Nos pueden acusar de lo que sea la oposición, menos de ser incoherentes. Estamos haciendo exactamente lo que propusimos al pueblo ecuatoriano y lo que ese pueblo aprobó y ordenó en las urnas. Entonces hemos demostrado que Ecuador es perfectamente gobernable cuando tiene gobiernos que se parecen a su gente. ¿Y a usted le gustaría el 2017 volver a reelegirse? Sinceramente no. ¿No? No. Esto es bastante cansado, hay grandes satisfacciones, pero también grandes sacrificios, pero también entendemos bien la inmensa responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Se me va el tiempo ya, presidente. Hay una cosa que también tengo que preguntarle. Usted, efectivamente, visto además sus triunfos electorales, evidentemente tiene un apoyo ciudadano muy relevante, pero sorprende al mismo tiempo que usted mismo no haya formado un partido político. ¿Cómo se entiende eso? Pero es que nuestro proceso fue bastante peculiar, inédito, diría yo. Cristina Fernández en Argentina, el peronismo, tiene más de medio siglo. Acá la convergencia con la concertación, con Michel, los partidos socialistas, demócratas, cristianos, ¿cuánto tiempo llevan? En Brasil, el Partido de los Trabajadores, Lula ganó el 4º intento. La Evo de los movimientos sociales, tienen tradición centenaria en Bolivia. Venezuela, tal vez el proceso más joven, pero al menos empezó en el 92, el movimiento Quinta República de Chávez llegó al poder en el 98. Nosotros fuimos una expresión espontánea prácticamente de la ciudadanía, ante tanto entreguismo. Fuimos los primeros indignados, ¿no? Ecuador, su pueblo fue indignado ante los indignados europeos, indignados a nivel internacional. Y eso es lo que me lleva a mí a la presidencia sin una estructura política, un movimiento prácticamente espontáneo de indignación de los ciudadanos. Y nos ha tocado, en el ejercicio del poder, a su vez construir una organización política, para lo cual no tenemos experiencia, no tenemos tiempo por las cuestiones de la presidencia, la gestión. ¿Cómo se deja un legado? ¿Cómo se deja un legado? Porque es verdad que a los presidentes les gusta ser recordados por su obra, pero también la historia ha demostrado que en general a los presidentes se les recuerda por mucho más que una obra determinada. Mira, el legado también está en ser capaz de heredar a sucesores políticos. Sinceramente no me interesa ser recordado y si me quieren recordar, que me recuerden como una buena persona. Pero le gustaría que el trabajo que usted hace lo siguiera llevando adelante personas que piensan más o menos como usted. No es que me gustaría, eso sí es una obligación, una responsabilidad, no puede haber marcha atrás, no podemos volver al pasado. Y eso Por eso estamos construyendo esa estructura. No es más fácil gobernar, digo, cuando uno tiene un partido político y tiene la posibilidad de proyectarse. Eso es lo que estamos construyendo, pero eso no se hace por decreto. Pues. No, está bien. No, pero es un proceso. Es un proceso, claro, llevamos 7 años, ya tenemos una estructura partidista. En las últimas elecciones seccionales evidenció varias fallas esa estructura. Acabamos de tener la 4ª convención, reforma de estatutos, etcétera, y cada vez consolidamos más la organización política. Pero es cierto, nos ha faltado experiencia, pero recuerde, y tiempo,
porque nosotros llegamos como un movimiento ciudadano prácticamente espontáneo, el estallido de los indignados en Ecuador. Tiempo es lo que siempre falta en la tele, presidente, pero veía ahí en la nota que usted es fanático del fútbol. Ecuador entiendo que está con Suiza, Francia y Honduras en el grupo del Mundial, ¿no? Me alegro que sigan los grandes equipos. Es que me encanta Francia, no le cuento. Oiga, dígame... No sea así, pues, pero si casi ni clasifica. Pues. Presidente, lo ve difícil, ¿o no? Es un grupo duro y Suiza tiene también un gran nivel de juego. ¿Y va a ir a verlo? Probablemente va a ir en inauguración, no podría ir a los partidos. ¿No? Créame que en este oficio no hay mucho tiempo libre. Presidente del Ecuador, Rafael Correa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Informante. Gracias a usted, gracias a Chile. Un abrazo. Nos vamos a ir a la pausa. Mire, entre tanto aplauso, a ver si alguien me puede decir, nos vamos a la pausa, ¿no? Sí, nos vamos a la pausa, nos vamos al tiro a la pausa. Yo aprovecho de despedirnos, presidente. Volvemos para discutir sobre un tema que es bien interesante también. Vamos a hablar de esta idea de un 20% de música chilena obligatoriamente en las radios. Partidarios, detractores, lo vamos a conversar allá a la vuelta. Es El Informante, espérenos, ya volvemos.